Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver medidas de forma y relación. En esto encontramos asimetría, kurtosis y el coeficiente de correlación de Pearson, el diagrama de cajas y de bigotes. Mi nombre es Lizeth Nicole Jiménez Ochoa, estudiante de la Universidad de Iquiam. Actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de la carrera de Ciencias Experimentales. Bien, para empezar vamos a ver lo que es medidas de forma. Estos nos permiten comprobar si una distribución de frecuencia tiene características especiales como simetría, asimetría, nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento, que las clasifiquen en un tipo particular de distribución. Las medidas de forma son necesarias para determinar el comportamiento de los datos y así poder adoptar herramientas para el análisis probabilístico. Algunas de estas medidas son asimetría, kurtosis, coeficiente de asimetría de Pearson, otros coeficientes de asimetría. Las medidas de forma de una distribución se pueden clasificar en dos grandes grupos o bloques, como son las medidas de asimetría y las medidas de kurtosis. Estas medidas hacen referencia a la forma que puede tener una gráfica estadística. Si bien la obtención de tales medidas es clave para escribir una muestra y efectuar inferencias sobre una población de origen, es también fundamental obtener una caracterización adecuada de los datos. Bien, ahora veremos asimetría, que no es más que la falta de simetría, es decir, que esto se denomina deformación o asimetría. Se puede tener una idea de si la distribución es simétrica al observar una representación gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una asimetría dibujada en un diagrama de barras. Eh, Vemos que tenemos simetría cuando está al centro, asimetría a la derecha y asimetría a izquierda. Aquí vemos un ejemplo de la distribución es simétrica por el valor de la media, mediana y moda. Es decir, que esta es simétrica siempre y cuando ellas coincidan. Y la distribución tiene la misma forma de la izquierda, que sería negativa, y de la derecha, que es positiva. En el gráfico se puede observar que en la primera curva, es decir, en esta, tenemos que es asimétrica hacia la izquierda, ya que la moda y mediana es mayor a la media y su cola es mucho más larga, que va desde la izquierda hacia la derecha. En cambio, en la tercera curva, nosotros tenemos que es asimétrica a la derecha, es decir, que es positiva, ya que su cola va desde la derecha hacia la izquierda. Y aquí, pues la moda y la mediana es menor a la media. Otra posibilidad de calcular la simetría es por medio del coeficiente de Pearson, que pueden ser representados mediante las siguientes expresiones. Si me da la información de la media, puedo utilizar esta primera fórmula, que es la simetría de Pearson es igual a 3x menos la media dividido para la desviación estándar, en donde x es la media, m es igual a mediana, s es la desviación estándar, y esta nos sirve para sacar la moda. En cambio, si me da la información de la moda, tengo la fórmula de la simetría de Pearson es igual a x menos mo y dividido para la desviación estándar, en donde x es igual a la media, mo es igual a moda y s igual sigue siendo la desviación estándar. Y esta nos sirve para sacar la media. Para poder obtener
estas variables, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los datos deben ser con distribución acampanada y también deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, si el valor del coeficiente o asimetría es mayor a 0, entonces la distribución será asimétrica, positiva o irá hacia la derecha. Si el valor del coeficiente o asimetría es menor a 0, la distribución será asimétrica negativa o se desplazará hacia la izquierda. Y si el valor del coeficiente o asimetría es igual a 0, pues la distribución será simétrica. Ahora tenemos un ejemplo. La utilidad de una muestra de 15 compañías durante el 2021 fue 0,09, 0,13, 0,41, 0,51, 1,12, 1,2, 1,49, 3,18, 3,5, 6,36, 7,83, 8,92, 10,13, 12,99 y 16,4. Para nosotros sacar la media debemos sumar todos los valores de X y lo dividimos para el total de la muestra, que en este caso sería 15. Entonces tenemos el total sumando todos nuestros valores de X, que son estos, pues nos da un total de 74,26 y lo dividimos para 15 y nos da total de 4,95. Para sacar la mediana, lo que nosotros hacemos es ir agrupando. Entonces, o podemos decir que vamos a ir eliminando lado por lado. Y como tenemos aquí una mitad, pues nuestra mitad es impar, es decir, que esa sería nuestra mediana. Les enseño cómo. Eliminamos lado por lado. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Entonces nuestra mediana sería esta, que sería 3,18. Bien, voy a proceder a borrar para poder continuar. Listo. Y luego tenemos que sacar la desviación estándar. Y para sacar la desviación estándar, pues usamos la siguiente fórmula, que es esta, en la cual nosotros vamos a restar cada valor de X menos el valor de la mediana elevado al cuadrado y finalmente sumamos todo el resultado para dividirlo para n menos 1. ¿Por qué vamos a dividir para n menos 1? Porque nos dio un número impar nuestra mediana. Entonces, entonces nosotros debemos restarle 1. Aquí ya nosotros hicimos nuestra tablita de valores y entonces vamos a reemplazar. Tenemos la desviación estándar es igual a la raíz de 380.5633, que fue el resultado de nuestra resta elevado al cuadrado, dividido para n-1. Nuestra cantidad era total de 15 valores, menos 1 pues nos da 14, entonces tenemos un resultado de desviación estándar igual a 5,21347. Y para poder reemplazarla en el coeficiente de Pearson, pues nosotros lo que hacemos es reemplazar la fórmula, que tenemos 3 por X menos la media dividido para la desviación estándar. Perdón, para menos la mediana sería dividido para la desviación estándar. Entonces reemplazamos 3 menos la media por la mediana que era 4,95 menos la media que es 3,18. Dividido para la desviación estándar que acabamos de sacar que es 5,21347. Entonces es un igual de 1,017.
Nosotros aquí nos damos cuenta que tenemos un resultado positivo, es decir, que es mayor que cero, por tanto, tenemos una simetría positiva. Bien, vamos a pasar al tema de kurtosis. Se llama así el grado de apuntamiento de una distribución. La kurtosis se analiza comparando la distribución con la forma de una curva normal o simétrica, con igual media aritmética y desviación estándar de la distribución que se estudia. Tenemos el coeficiente de kurtosis, que es un indicador de si una distribución es más puntiaguda o achatada que la distribución normal. Para ello hemos definido tres tipos de distribución según su grado de kurtosis. Tenemos la distribución mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Eh, Vamos a empezar con la mesocúrtica, que es nuestra curva de aquí del medio. Esta se da cuando la distribución es igual a la curva normal, o sea, no es muy achatada ni es muy apuntada, entonces se encuentra en un nivel medio de los dos, ¿no? Luego continuamos con la leptocúrtica, que sería esta nuestra curva, la primera curva de la imagen, en donde se da siempre y cuando la distribución presenta un elevado apuntamiento. Y finalmente tenemos la leptocúrtica, perdón, la platicúrtica, que es cuando la distribución presenta un reducido apuntamiento o es bien achatada. Eh, es importante recordar que la kurtosis es independiente de la variabilidad en el sentido de varianza. Es decir, no es que una distribución leptocúrtica tenga menos varianza y por esa razón es más apuntada, sino que una distribución leptocúrtica es muy apuntada en el centro, más que la normal y decae rápidamente en el primer momento, pero en los extremos es algo más alta que la distribución normal. Eso quiere decir que esta distribución es más probable que ofrezca más valores extremos que la distribución normal. También tenemos que tener en cuenta que la distribución mesocúrtica se da cuando esta tiene un coeficiente igual a cero, la distribución leptocúrtica tiene un coeficiente positivo y la distribución platicúrtica tiene un coeficiente negativo. Podemos decir que el coeficiente de kurtosis viene definido por la siguiente fórmula, en donde nosotros podemos tener en cuenta que y aquí va a ser esta, y va a ser nuestra marca de clases, menos la media elevado a la cuarta por NI, que es la frecuencia absoluta de y dividido para N, que es el total de resultados, por la desviación estándar elevado al cuadrado. Para ello nosotros podemos obtener de esta fórmula unos posibles resultados, que son la kurtosis de distribución normal, por definición, viene valiendo 3. Entonces nosotros vamos a tener que si K es igual a 3, obtendremos una distribución mesocúrtica. Si K es mayor a 3, tendremos una distribución leptocúrtica. Y si K es menor que 3, pues tendremos una distribución platicúrtica. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, utilizando los datos y cálculos realizados con la tabla anterior, calcularemos el coeficiente de kurtosis. Ya nosotros aquí hemos realizado nuestra tabla, ¿no? Ya tenemos nuestra marca de clase, tenemos la frecuencia y algunas operaciones. Entonces aquí nuestros datos necesarios son la media, que es 15.33, la desviación estándar elevada al cuadrado nos da 32,09 y nuestra desviación estándar elevada al cuadrado por el cuadrado pues nos queda 1029.77. Lo que nosotros hacemos es reemplazar los datos a nuestra fórmula, los datos que nos pide. Entonces
nos da un igual de 2.22. Por lo tanto, el coeficiente de kurtosis de esta muestra es 2,28. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, a ver, entonces esta nos demuestra que se trata de una distribución platicúrtica. ¿Por qué se trata de una distribución platicúrtica? Porque dijimos que cuando k es menor a 3, pues nos da una distribución platicúrtica, que no es ni achatada ni tampoco tiene un apuntamiento reducido. Ya, finalmente tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1 y un valor de 0, que este nos indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor a 0 indica que es una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. Aquí tenemos una imagen en donde nos muestra la correlación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que cumplir ciertos pasos, se puede decir, ¿no? La escala de medida debe ser una escala de intervalo o de relación. Las variables deben estar distribuidas de forma aproximada. La asociación debe ser lineal y no debe haber valores atípicos en los datos. Entonces, tenemos un ejemplo de variables. Aquí tenemos el nivel educativo, sería nuestra variable 1, y la variable 2 tenemos el nivel de ingresos. Entonces, como es positivo, quiere decir que con el incremento de nivel educativo aumenta el nivel de ingreso. Y tenemos otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, ejercicio es nuestra variable 1 y la variable 2 es el peso. Eh, es negativa porque el incremento de ejercicio no siempre reduce el peso, entonces es algo negativo. Bien, tenemos la interpretación del coeficiente de correlación de Karl Pearson. Tenemos una correlación menor a 0, que significa que es negativa, es cuando las variables se relacionen inversamente. Cuando el valor de alguna variable es alto, el valor de la otra variable es bajo. Mientras más próximo se encuentre a -1, más clara será la covariación extrema. Si el coeficiente es igual a -1, nos referimos a una correlación negativa perfecta. Y también tenemos el correlación mayor a 0. Si la correlación es igual a +1, significa que es positiva perfecta. En caso, o sea, aquí lo que significa es que la correlación es positiva, es decir, que las variables de correlación se correlacionan directamente. Cuando el valor de una variable es alto, el valor de la otra también lo es. Sucede lo mismo cuando son bajos. Si es cercano a +1, pues el coeficiente será la covariación. Y cuando la correlación es igual a 0, pues aquí significa que no es posible determinar algún sentido de covariación. Sin embargo, no significa que no exista ninguna relación no lineal entre las variables. Cuando las variables son independientes, significa que ésta se encuentra correlacionada para... o sea, esto lo que quiere decir es que no siempre su resultado va a ser verdadero. Bien, ahora tenemos un ejemplo. Aquí tenemos nuestra fórmula de correlación de Pearson. Entonces, no tenemos que R es igual al n, a la división de n, que es nuestro número de valores o elementos, por la suma de xy menos
la suma de X por la suma de Y. Esto dividido para el número de valores o elementos por la suma de X al cuadrado menos la suma de X elevado al cuadrado por el número de valores por la suma de Y cuadrado menos la suma de Y elevado al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer es identificarnos 3 pasos. Entonces tenemos crear una tabla de coeficientes de correlación de Pearson. Es nuestro paso 1, en el cual vamos a incluir variables, 2 variables que serían X y Y. Y vamos a añadir unas columnas adicionales en donde vamos a hacer la multiplicación de X, Y. Vamos a elevar X al cuadrado y también Y al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos el segundo paso, que vamos a usar una multiplicación básica para completar la tabla. Como les dije, ya tenemos las edades, tenemos 4 personas con edades elevadas, ¿no? Una persona tiene 20, la segunda tiene 30, la tercera tiene 40 y la cuarta tiene 50. Sus ingresos van aumentando dependiendo de su edad. Y realizamos las operaciones pues para sacar XY, X cuadrado y Y cuadrado. Entonces, como tercer paso, sumamos todas las columnas de arriba a abajo. Ya tenemos el total de la edad, los ingresos, como dije, van aumentando debido a la edad. Reemplazamos nuestros datos, que tenemos ya n, que es 4, porque son 4 personas, la suma de x, y, que sería nuestra cuarta columna, nos da 695,000, menos la suma de x, que nos da 140, la suma de todas las edades, por la suma de y, que y en este caso son nuestros ingresos, que son 17,000. Esto va dividido para 4 por 5,400. 4 porque sigue siendo nuestra cantidad de personas. 5,400, que es x elevado al cuadrado, menos 140, que representa x, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y también tenemos 4 por la suma total de y elevado al cuadrado, que nos da 92,500,000, menos 1,700, que es y, la suma de todo y, que vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos r es igual a 0,99, o puede ser igual a 1, o más 1 en este caso es positivo, porque si, como dijimos, nuestra variable va aumentando. Eso quiere decir que las edades aumentan, por lo tanto sus ingresos son mayores. Y tenemos que, bueno, como nos salió positiva, aquí tenemos, esta es nuestro resultado. De 1 a 3, su fuerza de asociación es chica. Bien, borramos para proceder. Y ahora tenemos el diagrama de caja y bigotes. Los diagramas de caja y bigotes son una presentación visual que describe varias características importantes, al mismo tiempo tales como la dispersión y simetría. Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular donde los dados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Recordamos que el segundo cuartil siempre coincide con la mediana. Las líneas que se extienden paralelas a la caja se conocen como bigotes y se usan para indicar variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Los valores atípicos se representan a veces como puntos individuales que están en línea con los bigotes, y los diagramas de cajas y bigotes se pueden dibujar vertical u horizontalmente. Para ello y comprender este último tema súper fácil, pues vamos a ver un ejemplo.
Tenemos la distribución de edades. Tomamos 20 edades de una encuesta, 20, 23, 24, 24, 24, 25, 29, 31, 31, 33, 34, 36, 36, 37, 39, 39, 40, 41, 45 y bueno, vamos a calcular los cuartiles. El primer cuartil, pues tenemos 20 edades dividido para 4, que nos da 5. El cuartil 1, entonces sería correspondiente de 24 más 25. Les voy a explicar aquí. A ver, tenemos este con este y lo vamos a dividir para 2. Entonces nuestro primer cuartil estaría ubicado en esta dirección, ¿ya? Tenemos el cuartil 2 que sería nuestra media, entonces podemos hacer así, de esta forma. Ahora les voy a explicar. Podemos sacarla de esta forma, eliminando lado por lado. Tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10 y 10. ¿Por qué no nos salió? Porque nosotros aquí teníamos un número par, que eran estos dos, 33 y 34, porque tenemos 20 edades. Si hubiéramos tenido 19, pues nos hubiera quedado la mitad. Pero para sacar esta media, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a... Aquí tenemos ya 33. Podemos dividir 20 dividido para 2, que sería para sacar la media. Tenemos igual, nuestro cuartil sería 10, la mitad, ¿no? Entonces lo que vamos a coger es estos dos numeritos y vamos a dividirlos para 2, que nos haría 33.5. Entonces esta de aquí sería nuestra media. Y tenemos el tercer cuartil, que sería 3 por 20 dividido por 4, que nos da 15. O bien podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es decir, que se ubica en esta posición. O si no, podemos sumar 39 más 39 con estos dos y dividirlo para 2, que nos daría un igual de 39. Entonces sería uno de estos. Y para continuar vamos a borrar y proseguir. Y finalmente tenemos aquí el gráfico en donde tenemos el bigote, el primer bigote tenemos para la cantidad mínima de las edades, en este caso es 20. Aquí vemos que nuestra cantidad mínima es esta de aquí. Ya. Y también seguimos con nuestro cuartil 1, que es 24,5, que creo que no les expliqué bien. Espérenme, les indico. 24,5, ¿no? Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, que era el 5 que nos dio como resultado, que era 1, 2, 3, 4, 5, que era este. Y luego recogimos estas dos edades y la dividimos para 2, entonces dijimos que este es nuestro cuartil 1, entonces es 24,5 y vamos a borrar para no confundir, ¿ya? Y bien, pasamos y tenemos el cuartil 2 que nos dio 33,5 y el cuartil 3 que nos dio 39 y el último bigote que nos dio la cantidad máxima que es 45. El cuartil 1 y el cuartil 2 pues son
esta cajita azul y el cuartil 2 y el 3 son la cajita, la segunda parte de la caja, que es este color verdecito, y ya, y vemos que el bigote de la derecha pues nos da el valor máximo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan comprendido y nos vemos en la próxima. Bye.